Caballero. Despacito que se sacude el sonido. Sí, no, por favor. Vamos a hablar de algo que ocurrió en las últimas horas. Lo venimos tratando, contamos algo de lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados con la aprobación por unanimidad. 202 votos, eran todos los presentes en la sesión de diputados en el día de ayer, de la llamada Ley Justina. Y finalmente la salida de la ley que tuvo como Cámara de origen al Senado de la Nación, ¿no? Una ley que era muy esperada por muchos. Sí, una ley que también, bueno, como todo en Argentina, despertó cierta polémica en redes sociales, pero que consiste puntualmente en que todo mayor de 18 años que no haya manifestado por escrito previamente, ¿no?, a morir que no es donante, se presume que es donante. Así es. Entonces, bueno, se disponen de sus órganos. Tuvimos la oportunidad en la jornada de hoy de dialogar, de charlar en su despacho con el senador Juan Carlos Marino, el senador de la Unión Cívica Radical, que es el autor de esta ley, el autor de la Ley Justina. Esto nos decía... ¿Qué se siente el hecho de haber llegado finalmente a la aprobación de una ley que además se aprobó por unanimidad? Anoche, ¿qué sentimos? Tocamos el cielo con las manos anoche, esa fue la realidad. A ver, esto nace de un dolor muy profundo, como es perder un hijo, una hija en este caso. Y el año pasado, bueno, Justina esperando un corazón, en noviembre no resiste más, yo creo que ella íntimamente sabía su final, y faltando muy pocos días para su muerte, lo toma de la mano el papá y le dice, hagan por los demás todo lo que puedan. Y bueno, los padres toman eso como una insignia y transforman ese profundo dolor que lo mantendrán durante toda su vida, y lo transforman en solidaridad, lo transforman en esperanza, lo transforman en ayuda. Y en diciembre, por un amigo en común, nos ponemos de acuerdo, les decimos en qué podemos colaborar, empezamos a hablar que deberíamos presentar un proyecto de ley, y la verdad que por un lado sentíamos la satisfacción de que nos hayan elegido, pero por otro lado era una enorme responsabilidad porque es un proyecto, es la ley en este momento. Tuvimos una gran ayuda del INCUCAI, del Ministerio de Salud. Lo presentamos en fin de marzo, yo recuerdo que presentamos el proyecto y ese día teníamos sesión, venía el jefe de gabinete, así que me puse a recorrer las bancas buscando adhesiones y en 40 minutos juntamos 50 firmas. Claro. Bueno, ahí nos dimos cuenta que esto tenía viabilidad. Recién hablaba de responsabilidad a la hora de lo que fue la construcción del proyecto de ley, hoy convertido en ley. También es un proyecto que se aprobó por unanimidad. Es algo bastante insólito en nuestro país. No hay demasiados proyectos que se hayan aprobado por unanimidad, muchos de los cuales tienen que ver con cosas sociales. ¿Por qué cree que en este momento y en este lugar tenía que salir la Ley Justina? No es habitual, esto no es habitual, esto no es... lógicamente no se dan estos tratamientos, que haya unanimidad en ambas cámaras, pero bueno, lo de Justina pegó muy fuerte. Y me parece que esto no termina acá, esto recién comienza. Creo que va a haber un cambio de paradigma en la Argentina a partir de esta ley. Pensá que nosotros tenemos 12 habitantes que donan sus órganos por cada millón. España tiene 70, por eso que hemos tomado mucho como referencia a España, primero porque es de vanguardia y segundo porque tiene una idiosincrasia muy parecida a la nuestra. Y a ver, si bien antes todos éramos donantes presuntos, a partir de la sanción de esta ley, ya directamente la decisión que vale es la que nosotros tomamos en vida, ya la familia no va a tener participación. Porque ¿qué ocurría antes? Suponete, yo viajaba a La Pampa, tenía un accidente, moría, yo era donante, pero mi familia podía donar o no los órganos. A partir de ahora, lo que se tiene en cuenta es la decisión de quien en vida donaba. Bueno, el senador Marino, entre otras cosas, contaba, y lo hizo muy profundamente, cómo había sido el trabajo de preparación de este proyecto de ley, resaltando esto que mencionaba recién sobre España, ¿no?, que tiene que ver con aquellos modelos que fueron mirando a la hora de intentar llevar adelante lo que para él es la mejor ley posible y que contaba, había tenido el agrado de escuchar en vivo en la sesión de diputados a la diputada Camaño decir esta ley es perfecta. Y eso para él era un gran elogio porque habían trabajado mucho y muy seriamente. Bueno, entre los puntos que contempla esta ley respecto de los trasplantes, incluye primero el derecho a la intimidad, ¿no?, la reserva de datos tanto del donante como del receptor. Hasta ahora solamente era del donante y no así del receptor. También se contempla una modalidad nueva que nosotros la vivimos recién a modo famoso, público, cuando fue el trasplante de riñón del periodista Jorge Lanata, que es la donación cruzada en materia renal. Así es. Del mismo modo, contempla la manifestación de voluntad expresa por la negativa y por la positiva. En este caso,
por la positiva es un tanto redundante, porque si vos no dejabas por escrito, se lo consultaba a tus parientes. Ahora se da la presunción de que si no lo dejaste por escrito por la negativa, es por la positiva, por lo cual queda medio redundante que sea por la positiva por escrito, aunque ahorraría por ahí conflictos judiciales. Se reduce el tiempo de certificación de muerte cerebral. Esto es vital para el caso de algunos órganos que tienen que ser, la ablación tiene que ser cuando todavía el cuerpo no dejó de circular la sangre, claro. Que es uno de los casos más polémicos con el sistema viejo, porque todos escuchamos la historia de no, me vienen a preguntar y todavía no se murió, claro. Y es una situación realmente compleja, va a seguir siendo una situación realmente compleja, con lo cual se modifica y ya no hay que esperar 6 horas desde la declaración de la muerte cerebral para la ablación de los órganos. También se establece tiempo límite de 4 horas para los casos judicializados. Esto puede llegar a ser un punto de conflicto, esperemos que no. Y en el caso de los menores de edad se posibilita la obtención de autorización por ambos progenitores o por el que se encuentre presente. Ajá. O sea, si hay problema con eso, será problema entre los progenitores. Claro. La prioridad de traslado aéreo y terrestre de los pacientes en operativos en curso, algo que es increíble que no estuviera legislado hasta el momento, pero es realmente increíble que no estuviera la prioridad. Sí, primero que es increíble que no exista la prioridad humana, pero que no esté legislado era, yo la verdad no lo podía creer. El trasplante de médula incluye también una reglamentación que antes no estaba contemplada, que es una reglamentación que va a ir en línea con lo que ya existe, y se prevé la creación de servicios de procuración dentro de hospitales públicos y privados, que es un sector destinado a la donación de órganos que permita garantizar la correcta detección, evaluación y tratamiento del donante. Bueno, a propósito de eso, el senador Marino nos contaba en esta conversación, en esta charla, que parte de la reglamentación sobre la cual ahora hablará en la entrevista tiene que ver con, de alguna manera, educar también a los profesionales, trabajar en cuestiones que tienen que ver con cómo llevar adelante de una mejor manera el tema de la donación de órganos en la Argentina. Le preguntamos, entre otras cosas, por la reglamentación, que va a ser parte de lo importantísimo y que se haga rápidamente para que esto empiece a funcionar. Esto decía. Hubo algunas visiones y algunas miradas relacionadas con qué pasaba referido a aquello de, bueno, tengo que hacer un trámite para manifestar que no quiero ser donante. ¿Por qué tengo que ponerme en esta situación? Digo, ¿qué le responde a la gente que de alguna manera encontró que esta no era la ley perfecta, como decía la diputada Camaño? A ver, yo creo que es la ley perfecta y somos muy respetuosos de los que no quieren donar los órganos. Por eso justamente en el primer capítulo hay una parte donde refleja esto. Aquel que entienda que no tiene que donar sus órganos, va a haber un registro donde, valga la redundancia, se va a poder registrar como no donante y eso es palabra sagrada, nadie va a tocar un cuerpo de la persona que no es donante. Por otro lado, no crean que todo esto fue color de rosas, hubo presiones muy grandes, acá se tocan intereses que no son menores, no se olviden que en la Argentina se gastan por año 500 millones de dólares en diálisis, que los trasplantes de riñón son el 50% de la lista de espera, que hoy debe estar llegando a los 11.000, ayer eran 10.700, 10.800. Pero a ver, para que quede claro, no hay ninguna imposición, no se viola ningún artículo del Código, al contrario, no está en el ánimo nuestro colisionar con nadie, y somos muy respetuosos de las personas que entienden que no deben donar sus órganos. Quiero consultarlo sobre el rol del INCUCAI, en lo que fue el trabajo previo para la elaboración de la ley y lo que vendrá con la reglamentación. Había algunas miradas que decían, bueno, vamos a ver cómo se reglamenta, porque necesitamos estar seguros de que esto se va a llevar adelante de la manera correcta, sobre todo teniendo en cuenta que el INCUCAI creo que no ha tenido nunca críticas, haya habido el gobierno que haya habido. Ahí nunca ha habido grieta con la gente del INCUCAI y su trabajo. Digo, ¿cómo se va a llevar adelante esta reglamentación y qué pasa con el rol del INCUCAI? A ver, el INCUCAI es uno de los organismos más serios en el mundo de quienes ocupan justamente, o quienes tienen la responsabilidad de la donación de órganos. Es reconocido mundialmente. Tenemos un presidente que es el doctor Maceira, que también es de mi provincia, que es pampeano, con el cual hemos trabajado codo a codo. Ellos están más interesados que nosotros en que esto salga bien. Y la reglamentación va a ser muy fácil, no se va a modificar el corazón de la ley. Lo terminamos de hablar hace un rato nuevamente con Maceira, porque todos tenemos esta ansiedad de que cuanto antes se reglamente, cuanto antes se promulgue, para que poco a poco vayamos
entrando en un segmento diferente que nos permita, como te dije al comienzo, ser vanguardistas. Yo creo que Argentina va a estar a la vanguardia entre los principales países del mundo en lo que tiene que ver con la donación de órganos. Bueno, se lo escuchaba muy contento al senador Marino después del trabajo y en algún momento charlamos sobre la cantidad de mitos que circularon a través de las redes sociales, que fue una locura verdaderamente ayer. Y la verdad que él muy sensatamente decía, esto, señores, no es una película, esto no es la película de Francella, acá no hay lugar ni posibilidad para ninguno de estos mitos urbanos que puede llegar a haber. Esto es una ley, el funcionamiento para que pueda haber un trasplante tiene que ver con una cantidad de estudios importantes para que haya compatibilidad y de otro modo es imposible que se pueda hacer, así que fue muy claro en eso también, ¿no? Aparte, es importante dejar en claro la cantidad de vidas que se puede salvar en cada caso. Es impresionante. Mínimo de entrada de 8 vidas en adelante o mejorar la calidad de vida de otras personas en el trasplante de córneas, por ejemplo. Personas que pueden quedar ciegas y honestamente son córneas. O sea, ni siquiera se recurre a la ablación total, porque uno puede decir también, dejar por escrito, bueno, yo no quiero donar el resto de mis órganos, pero no tengo drama con determinados órganos. Porque, bueno, cada uno tiene también sus propios recursos para tranquilizarse frente a la llegada de la muerte, ¿no? No, y también la posibilidad de mencionar por escrito, cuando uno deje constancia de aquello que no quiere, por ejemplo, que los órganos no puedan ser utilizados para estudios, para análisis, para este tipo de trabajos científicos. Porque la donación también y la ablación, tengamos en cuenta, implica no solamente el hecho de salvar vidas, sino también la posibilidad del uso de determinados órganos para estudios científicos. Ahora, permitime agregar algo respecto de los mitos que estuvieron circulando. Más allá de los mitos, hay planteos que se les quisieron dar tinte de planteo jurídico, ¿no? Como que el Estado estaba disponiendo de mi cuerpo, está disponiendo de mi cuerpo y mi cuerpo es mío. Si estás muerto, ya no es más tu cuerpo, ¿sí? Y los cuerpos no son parte de una sucesión, no son bienes. Es tu propiedad, no, tampoco es tu propiedad, es tu integridad física. No entra dentro del concepto de propiedad privada del cuerpo. No es algo con lo que se pueda comerciar. La trata de personas está prohibida, incluso la propia. Entonces, no es un bien, ¿sí? Entra dentro de otro concepto mucho más importante, que es el derecho humano a la vida. Y la vida no es transferible y el elemento en el que se contiene esa vida no es transferible, no va a sucesión. Los deudos no deberían tampoco. Pero bueno, así todo, en una ley se deja constancia de que se puede respetar tu última voluntad a pesar de que ya no estés acá. Entonces te inscribís como no donante, lo podés hacer vía internet, tampoco es un trámite que sea muy engorroso, se puede respetar y listo, pero otra vez, no se está obligando a nadie a hacer lo que no quiere. Entonces el que no lo quiere hacer, no lo hace y deja que el resto de la gente que sí quiere hacerlo, lo pueda hacer. Y además con un organismo como el Incucay de por medio, que lo decía el senador Marino, y creo que coincidimos en eso todo, que es un organismo que ha trabajado siempre muy bien, muy respetuosamente por todo.